como tú lo señalabas, estoy con la defensora del pueblo, la señora Eliana Rebollar, en una ceremonia muy bonita que se ha dado aquí en la Defensoría del Pueblo con personas con discapacidad, ¿no? Con personas que tienen problemas de movilidad, personas en silla de ruedas, sordomudos, personas con habilidades diferentes, que ellos piden solo una cosa, ser iguales ante todo, ¿no? Y es por eso que han hecho un petitorio a los alcaldes electos, a los 43 alcaldes electos, para que puedan ser parte de su gestión municipal y también para que estos alcaldes cumplan con el 1% de su presupuesto, ¿no? Para que ellos puedan tener más facilidades, ¿no? En torno a su desarrollo aquí en la capital. ¿Cómo está, defensora? Gracias por atendernos, ¿no? Y lo que han hecho hoy día es muy importante. Quieren igualdad, piden igualdad y quieren que sean parte y que sean incluidos a estas personas con discapacidad. Definitivamente, y es un mensaje que damos a portas del 16 de octubre, que es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Entonces nos hemos organizado juntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos acompaña IDEA Internacional y representantes de diversas organizaciones de personas con discapacidad que nos hemos reunido en la Sala Santisteban de la Defensoría del Pueblo justamente para hacer un llamado a las nuevas autoridades electas regionales, locales y en este caso en específico en el caso de Lima Metropolitana y el Callao, a las 43 autoridades, la metropolitana y las distritales y las del Callao, para que puedan tomar como una prioridad el tema de las personas con discapacidad desde el inicio de su nueva gestión en enero del 2023. Que se les pide, y han sido enérgicas las personas con discapacidad para ello, efectivamente que den un porcentaje que está señalado por ley, que es el 0.5% del presupuesto, para invertir en las labores propias del acondicionamiento de locales, pero también en las obras que sean inclusivas, obras para todos y que no generen barreras para las personas con discapacidad. También el fortalecimiento de las OMAPETs, que son oficinas que hay al interior de las municipalidades para ello, y por supuesto que hayan campañas que vayan más allá de simplemente reconocerles beneficios, sino entender que son personas que tienen en igualdad todos los derechos que tenemos y ser reconocidas como tales. Creo que es una campaña importante, la voz de las organizaciones que representan a más de 3 millones de personas con discapacidad en el Perú, es casi el 10% de nuestra población, va en este caso a las autoridades de Lima y el Callao, pero lo propio vamos a hacer con las autoridades en el interior del país. Es una actividad, como lo decías, significativa porque hay que romper toda la discriminación estructural que hay hacia las personas con discapacidad. Reconocemos el rol de las familias, pero también invocamos a aquellas familias que ven diferente a las personas con discapacidad al seno de sus hogares, que hagan ese esfuerzo. Y por supuesto del Estado exigimos, y en este caso de las autoridades electas, que tengan un férreo compromiso por atender esta población que está en una situación de desventaja, de vulnerabilidad, de desprotección, y esto muchas veces incide también en el aspecto económico, social y en cómo se conducen en las ciudades. Defensora, ¿se ha cumplido o la mayoría de alcaldes ha cumplido con el presupuesto para las personas con discapacidad, los salientes, obviamente, ¿no? En general no hay un cumplimiento de los presupuestos en las municipalidades. Nosotros hemos hecho antes de las elecciones una recopilación de las quejas de 3 años y 8 meses, a agosto de este año, de todas las autoridades, y hay muchas quejas ciudadanas y definitivamente respecto a la calidad de servicios tenemos quejas por el funcionamiento de las OMAPETs, pero si hablamos de obras, por ejemplo, las obras deberían incluir esa perspectiva de que son obras para todas las personas, y eso incluye a las personas con discapacidad, que no tengan barreras, que se den, y por supuesto el nivel de ejecución de los presupuestos es baja. La saco un poquito de este tema, entramos en un tema coyuntural político, vivimos en una convulsión política por el tema de la demanda constitucional y todas estas acciones fiscales que están haciendo contra el gobierno, ¿no? Ha hablado Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, y ha señalado que han sido amenazados, ¿no? Los fiscales y el equipo especial que está haciendo toda esta labor contra el gobierno.
¿qué papel va a tomar la Defensoría del Pueblo ante lo que ha dicho la fiscal de la Nación y ante cualquier tipo de conculcación de derechos, ¿no?, en este tipo de acciones? Bueno, debo empezar señalando que ante la presentación de la denuncia que ha hecho la fiscal de la Nación al Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo ha sacado un escueto pronunciamiento pidiendo al Congreso de la República que resuelva dentro del marco de la Constitución, la legalidad, dando a conocer a la población qué es lo que se va a hacer. La fiscal está en su derecho, en su competencia de poder presentar los cargos. Hay cargos muy serios, no ha dado la ruta que debe seguir el Congreso de la República. Voy a repetir dos palabras que han sido muy fuertes en ella: la facultad exclusiva y excluyente del Congreso, y por eso la Defensoría del Pueblo hace ese llamado a que el Congreso pueda resolver en esa vía de la constitucionalidad el reclamo que tiene. Evidentemente nosotros nos hemos reunido previamente, recordará que hemos tenido pronunciamientos, por ejemplo, respecto a la actuación del coronel Colchado, hemos indagado por el tema de las amenazas, y en una democracia lo que le corresponde a la Defensoría es rechazar todo tipo de amenaza, todo tipo de obstrucción, y las instituciones y los poderes públicos lo que tienen que hacer es respetar las competencias y los fueros de cada quien. Toda investigación tiene que ser llevada por los cauces, respetando el debido proceso, las garantías constitucionales, la legalidad, y obviamente los resultados podrán ser recurridos en los fueros que correspondan. Evidentemente es una situación muy crítica. Nosotros, y aprovecho en hacer un llamado a la tranquilidad a la población, cada día amanece con una nueva respuesta, como el día de hoy, en el que una de las personas por las que se dictó una detención preliminar apareció en el RENIEC como fallecida. Hemos iniciado una investigación, ¿no?, hacia RENIEC para que dé las explicaciones, pero también al Ministerio de Salud. Entonces sí, esta convulsión está centrando toda la atención en ello, pero nosotros tenemos la obligación de poner el acento en otros temas, como las personas con discapacidad, las personas que no tienen que comer, la violencia contra las mujeres, las niñas. En Junín, el domingo, una niña de 11 años ha sido salvajemente ultrajada por una manada, y estamos detrás de ese proceso de que se dé la investigación, que haya la detención, que haya la máxima sanción, que es una cadena perpetua para los que han cometido en esta forma de ultraje sexual. Entonces el país necesita que sigan las políticas públicas, la población necesita resolver sus problemas. Entonces sí esperamos que haya una decisión que sea en el marco de la institucionalidad democrática, respetando los fueros, y en ello lo que le corresponde a la Defensoría es pedir también que haya un respeto por los medios de comunicación, que tienen la obligación, la responsabilidad, y deben tener la apertura de poder informar desde los fueros que tienen, ¿no?, con toda objetividad, transparencia. Y por eso es que nos hemos pronunciado en su momento cuando fueron separados de la prensa internacional. ¿Considera que eso fue una falta de respeto, que nos aíslen y no discriminen ante la prensa internacional? Definitivamente, es más, para pronunciarnos nosotros tuvimos contacto previo con las fuentes de la prensa internacional, y sabíamos que las cosas no se habían dado como determinados personajes vinculados al gobierno estaban señalando. Y eso es lo que en democracia no se puede permitir. Hay que levantar la voz para que la ciudadanía tenga toda la información, desde las diversas esferas, las diversas opciones que existen, pero también hay que señalar que tiene que haber mucha ponderación para hacer llamados a movilizaciones. Creo que lo más preocupante para el país sería que esta crisis devenga en actos de violencia, porque personajes que quieren llegar a ello podrían estar utilizando este escenario para irrumpir en actos de violencia, y no. Esto tiene que resolverse por los márgenes de la democracia, tiene que resolverse como personas civilizadas. Hay fueros, es un problema muy complejo, no hay una solución definitiva, ni la propia Constitución da. Es inédito lo que está pasando en el Perú, y por ello es que pedimos que haya mucha reflexión de quienes tienen ahora diferentes estados de poder, desde el Ejecutivo, el Legislativo y todos los organismos autónomos. Finalmente lo que vayan a resolver va a ser
puede llegar a ser interpretado por el Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución. ¿Ha conversado con el ex procurador Daniel Soria? Porque ya el Poder Judicial ha emitido una resolución para que sea restituido. No, ya han pasado creo 2 días, ¿no?, de esa resolución. ¿Ha conversado y sabe los motivos por qué no lo restituyen al ex procurador? Nosotros nos pronunciamos cuando se dio el tema de la destitución del procurador y obviamente luego de ver la resolución lo que señalamos era que se debía cumplir. Es evidente que los procuradores y el Ministerio de Justicia pueden ir por recurrir a esa decisión, que llevará un tiempo, pero es un tiempo que el Perú necesita y por eso la Defensoría instaba a que se pueda cumplir con una resolución que es absolutamente solvente en señalar que debe continuar en el cargo. Y la continuidad del doctor Soria le daría muchas luces de tranquilidad de cómo el Estado se defiende de los actos de corrupción y de los diferentes delitos que se pueda cometer en las más altas esferas del poder. Ahorita no hay procurador, ¿no? O sea, no sabemos si se ha dado la renuncia, pero si se diera la reposición del doctor Soria, el tema estaría resuelto. Pero como digo, es cierto también que los procuradores y justicia pueden apelar de esa decisión. Defensora, ayer creo que se ha promulgado la ley de tenencia compartida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros estamos en claro rechazo a esa ley porque es una ley que favorece con nombre propio a los hombres. No ha reconocido el principio del interés superior de los niños y adolescentes y hay una grave afectación a cómo los jueces, bajo ese principio, pueden resolver las causas frente a una separación. Vamos a decir que en el Perú los divorcios no son divorcios que se pueden llevar en un sano juicio, son violentos, hay muchos temas de por medio y tomar la decisión que la tenencia sea compartida lleva consigo muchos temas. Uno de ellos es que si esa es la regla, no se está tomando en cuenta cuál es el interés genuino primordial para los niños, para los hijos de esa familia que se separa. Entonces, siendo eso así, si fue lento, por ejemplo, ese niño va a estar obligado a ir a pasar días con ese padre. Si ese padre tiene una nueva familia y esa nueva familia ya no sea violenta, es indiferente, ¿cómo va a influir todo ello en su formación integral? Pero también hay que considerar que con esto hay una figura esencial que se va a ver lastimada, la pensión de alimentos. Si es mitad, no tendría por qué darle una pensión de alimentos. Entonces, sí nosotros vemos una grave afectación, o sea, como regla podría darse, pero la regla general es cumplir primero el principio del interés superior. El juez siempre ha resuelto hasta esta norma, viendo qué es lo más conveniente para los niños, las niñas o adolescentes que finalmente Muchísimas gracias, Eder, por estos detalles desde la Defensoría del Pueblo en el Mercado de Lima.